esta presentación del equipo 5 del grupo 210B abordaremos el tema de los conflictos de la Guerra Fría, así como sus consecuencias en el mundo, su contexto histórico y político de cada situación y país. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue el proceso central de la historia mundial en el periodo que fue desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Su carácter fría se derivó del hecho de que las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la URSS, no desarrollaron enfrentamientos armados directos, sino veladamente, a través del apoyo de fuerzas en pugna dentro de las naciones que pretendían incorporar a sus zonas de influencia. En términos muy generales, la zona de influencia soviética estuvo conformada por Europa Oriental, buena parte de Asia, las naciones republicanas africanas y Cuba. En estos territorios, la URSS apoyó la constitución de gobiernos autoritarios y aún dictaduras militares, y las financió a cambio de la constitución de regímenes de partido y economías centralmente planificadas, semejantes a la suya. Como se verá, de esta enorme zona de influencia deben descartarse tanto los pequeños espacios que Estados Unidos y sus aliados europeos lograron mantener bajo su influencia, como Oceanía y el sudoeste asiático, que se mantuvo dentro del capitalismo, y los países árabes y africanos, que, pese a contar con el apoyo ruso, prefirieron mantenerse en la posición independiente. A pesar de que no hubo una guerra abierta entre las dos superpotencias, la amenaza constante de un conflicto nuclear marcó un periodo tenso y peligroso en la historia del mundo. Por su parte, en la zona de influencia de Estados Unidos incluyó toda Europa Oriental y el sudoeste asiático, Oceanía y casi toda América, salvo Cuba desde 1959 y Nicaragua desde 1979, más algunos territorios que logró ganar tanto en África como en Asia, como resultado de la descolonización y de la consolidación del proceso de neocolonialismo, que se estudiará más adelante. Antecedentes. Socialismo. ¿Qué es el socialismo y en qué consiste? La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal y la cooperación moral de un individuo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social. Algunos de los representantes del socialismo durante la Guerra Fría fueron la Unión Soviética, bajo el liderazgo de figuras como Joseph Stalin y luego Nikita Khrushchev, China bajo Mao Zedong y Cuba con Fidel Castro, y otros líderes socialistas en Europa del Este. Estos países adoptaron diferentes formas de socialismo y jugaron un papel importante en la confrontación ideológica y política con las potencias capitalistas lideradas por Estados Unidos. Capitalismo. Algunas de las características principales del capitalismo son: 1. Propiedad privada. Los medios de producción como fábricas, tierras y empresas son propiedad privada en lugar de ser propiedad del Estado o de la comunidad. 2. Economía de mercado. El sistema se basa en la oferta y la demanda en un mercado competitivo, donde los precios y la producción se determinan principalmente por la interacción de compradores y vendedores. 3. Libertad económica. Existe un alto grado de libertad para que los individuos, empresas y entidades económicas tomen decisiones sobre cómo invertir, producir, consumir y distribuir recursos. 4. Competencia. La competencia entre empresas es un elemento central del sistema, ya que busca maximizar la eficiencia y la productividad mediante la búsqueda de beneficios. 5. Acumulación de riqueza. Se fomenta la acumulación de riqueza de capital y la búsqueda de beneficios a través de la inversión en la producción y el intercambio de bienes y servicios. 6. División del trabajo. Existe una división del trabajo en la que diferentes individuos se especializan en tareas específicas para aumentar la eficiencia y la productividad. 7. Innovación. Se fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico como medios para aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la competitividad. Durante la Guerra Fría, los principales representantes del capitalismo eran Estados Unidos y sus aliados en Occidente, principalmente en Europa Occidental. Estados Unidos lideraba el bloque capitalista y promovía la economía de mercado, la propiedad privada y la democracia liberal como alternativas al comunismo y al socialismo de los países del bloque soviético.
La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue una alianza militar clave de los países capitalistas durante la Guerra Fría, liderada por Estados Unidos. Además, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial también reflejan los valores y principios del capitalismo en el ámbito económico a nivel internacional. Unión Soviética. Antecedentes. La Unión Soviética tuvo varios antecedentes importantes que contribuyeron a su papel en la Guerra Fría. Algunos de los principales antecedentes incluyen: 1. Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 llevó al derrocamiento del régimen zarista y al establecimiento del primer Estado comunista del mundo. Esto sentó las bases para el surgimiento de la Unión Soviética como una potencia mundial. 2. Guerra Civil Rusa. Tras la Revolución, la Unión Soviética enfrentó una guerra civil que duró desde 1917 hasta 1922. Durante este periodo, los bolcheviques de Lenin se enfrentaron a una serie de facciones que buscaban controlar el país, consolidando así su poder. 3. Industrialización y modernización. Bajo el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética implementó políticas de industrialización masiva para transformarse en una potencia industrial. Esto fortaleció su economía y capacidad militar, convirtiéndola en una fuerza a tener en cuenta. 4. Participación en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética desempeñó un papel crucial en la derrota de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su victoria en la batalla de Stalingrado en 1943 marcó un punto de inflexión en la guerra y consolidó su posición como una de las grandes potencias. Esos antecedentes contribuyeron a la formación de la Unión Soviética como una superpotencia mundial durante la Guerra Fría, desempeñando un papel clave en la confrontación con los Estados Unidos y sus aliados. Causas y consecuencias. Las causas de la Unión Soviética en la Guerra Fría se remontan a varios factores, entre ellos: 1. Ascenso del comunismo. La Revolución Rusa de 1917 estableció un gobierno comunista en la Unión Soviética que buscaba difundir esta ideología a nivel mundial. Esto generó tensiones con potencias capitalistas como Estados Unidos. 2. Ideologías opuestas. La Unión Soviética representaba el comunismo y abogaba por un sistema socialista colectivista, mientras que Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia liberal. Estas diferencias ideológicas contribuyeron a la polarización entre ambos bloques. 3. División de Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se dividió en dos bloques, con la Unión Soviética controlando gran parte de Europa del Este. Esta división geopolítica aumentó las tensiones entre la URSS y los países occidentales. Las consecuencias de la participación de la Unión Soviética en la Guerra Fría incluyen: 1. Carrera armamentista. Para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados aumentaron sus gastos militares, desencadenando una carrera armamentista que llevó a la acumulación de armas nucleares y convencionales. 2. Conflicto en terceros países. La Guerra Fría se libró también a través de conflictos entre otros países, como Vietnam, Corea y Afganistán, donde la Unión Soviética y Estados Unidos apoyaron bandos opuestos, intensificando los conflictos locales. 3. Desarrollo tecnológico. La competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos por la supremacía global estimuló avances tecnológicos significativos que llevaron a logros como la carrera espacial y la exploración del espacio. 4. Colapso de la Unión Soviética. Finalmente, la participación de la Unión Soviética en la Guerra Fría contribuyó al debilitamiento económico y político del país, lo que produjo su colapso en 1991 y al fin de la Guerra Fría. Estados Unidos. Antecedentes. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos fue uno de los principales líderes del bloque occidental, enfrentándose a la Unión Soviética y a sus aliados del bloque comunista. Algunos antecedentes importantes de la participación de Estados Unidos en la Guerra Fría incluyen la doctrina Truman, el Plan Marshall, la formación de la OTAN, la carrera armamentista, la carrera espacial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Esos eventos y políticas reflejan la lucha ideológica, política y militar entre las potencias de la época. Causas y consecuencias. Las causas de la participación de Estados Unidos en la Guerra Fría incluyen la rivalidad ideológica entre el capitalismo y el comunismo, la expansión soviética en Europa del Este, la competencia por la influencia global y los recursos estratégicos, así como la desconfianza mutua y diferencias políticas y económicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las consecuencias de la participación de Estados Unidos en la Guerra Fría fueron diversas, entre ellos:
desarrollo de un complejo militar industrial, intervenciones de varios países para contener la expansión comunista, la carrera armamentista, desarrollo de tecnologías avanzadas como la carrera espacial, formación de alianzas militares como la OTAN, inestabilidad política en varias regiones del mundo debido a los conflictos locales alimentados por la rivalidad entre las superpotencias, impacto en la política exterior estadounidense y en su percepción de su papel en el mundo. Guerra Fría. Se trató de un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre las dos superpotencias que se dividían al mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía el capitalismo como sistema económico y buscaba una democracia liberal como sistema político, mientras que la Unión Soviética defendía el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Ambos países querían imponer sus ideologías a través del mundo, y este fue uno de los motivos por los cuales comenzó la rivalidad. A su vez, existía el Plan Marshall, un plan que tenía como objetivo que Estados Unidos brindara recursos económicos con muy bajos intereses a los países capitalistas para que resurjan luego de la Segunda Guerra Mundial, y dicha idea no era apoyada por el comunismo. La guerra no fue un conflicto armado, sino una amenaza constante entre ambos países. Se caracterizó por una fuerte escalada armamentista, es decir, ambos países acumulaban armas nucleares, y existía una tensión sobre cuál de los dos era más poderoso que el otro. Aún así, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que enfrentarse realmente supondría debilitarse mutuamente, por lo cual continuaron demostrando un equilibrio de poder durante muchos años. Cada triunfo tecnológico que ambas potencias tenían se convertía en una batalla ganada. La carrera espacial y llevar al hombre a la luna, por ejemplo, fue una de ellas. La guerra, que duró desde 1945 hasta 1989, comenzó a desacelerarse llegando a la década de los 80. ¿Por qué? Porque ambos bloques comenzaron a sufrir crisis económicas, impulsadas por las enormes cantidades de dinero que gastaban en las carreras armamentistas. Por eso llegó un punto en el que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, los líderes de cada país, acordaron que era necesario frenar la lucha de poder e iniciar un nuevo modelo de relación. Se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como un símbolo del final de la Guerra Fría. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Cosas que antecedieron a la Guerra Fría. Revolución Rusa. Al mismo tiempo que Europa peleaba en la Gran Guerra, las luchas nacionalistas y los movimientos sociales generaron transformaciones en el mapa del mundo. En el Imperio Otomano, los armenios comenzaron a luchar por su independencia. Desde 1894 existían enfrentamientos entre grupos de musulmanes turcos y kurdos que atacaban a la minoría de cristianos armenios y asirios. En 1908, el movimiento Jóvenes Turcos aceptó las propuestas de los armenios para proteger sus creencias y derechos en una nueva constitución política, que se redactaría cuando se formara la República Turca. Sin embargo, más de 1 millón de armenios emigraron a Rusia, los Balcanes, Francia, Canadá y Estados Unidos, huyendo de la masacre donde murieron más de 1,5 millones de armenios, en lo que se conoce como el primer genocidio del siglo XX. Formación del mundo bipolar. La bipolaridad fue la expresión y resultado de este verdadero empate geopolítico mundial entre las dos superpotencias. Con las zonas de influencia se desarrolló una lógica de un mundo dividido en dos, este y oeste, dentro de la cual se tendió a homogeneizar a las distintas expresiones culturales, económicas y políticas del mundo. Con el reparto de Potsdam se consumó una Europa dividida en dos bloques, separados por una línea que iba desde el puerto de Stettin en el mar Báltico hasta Trieste en el Mediterráneo. Esta fue una de las consecuencias más perdurables de la Segunda Guerra Mundial. Orígenes de la Guerra Fría. Conferencia de Yalta y Potsdam. La Conferencia de Yalta tuvo lugar en febrero de 1945 y fue una reunión entre Roosevelt, Churchill y Stalin para discutir el futuro de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Potsdam ocurrió en julio y agosto de 1945, con la participación de Truman, Churchill y Stalin, para discutir temas como la rendición de Japón y la reconstrucción de Europa. Ambas conferencias fueron cruciales para definir el nuevo orden mundial después de la guerra. Doctrina de Truman y Plan Marshall. La doctrina Truman fue una política de contención del comunismo anunciada por el presidente estadounidense Harry S. Truman en 1947, que implicaba el apoyo a los países amenazados por la expansión comunista. Por otro lado, el Plan Marshall, también conocido como la Iniciativa Europea de Recuperación, fue un programa de ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, anunciado en 1947. Este plan contribuyó significativamente a la recuperación económica de Europa Occidental. División de Alemania y Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. En 1949, las zonas occidentales se convirtieron en la República Federal de Alemania, RFA, mientras que la zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. Berlín, la capital alemana, también fue dividida en 4 sectores controlados por las mismas potencias ocupantes. La división de Alemania y Berlín contribuyó a la Guerra Fría y a la construcción del Muro de Berlín en 1961. Desarrollo de la Guerra Fría. 1897-1914. Carrera armamentística. La carrera armamentística fue un fenómeno característico de la Guerra Fría en el que Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por desarrollar y acumular armas nucleares y convencionales en un intento de demostrar superioridad militar. Esta competencia provocó un aumento masivo en la producción de armas y en el gasto militar por ambas potencias, lo que generó tensiones y desconfianza entre los bloques durante décadas. 1950-1953. Guerra de Corea. La Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, fue un conflicto bélico que se desarrolló en la península de Corea y tuvo una gran relevancia en el contexto de la Guerra Fría. Se inició cuando Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética, y China invadió Corea del Sur, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y las Naciones Unidas. La guerra reflejó la lucha de poder entre las dos superpotencias y finalmente terminó en un punto muerto con un armisticio en 1953, dividiendo a Corea en 2 países separados por la zona desmilitarizada. 1955. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya, desde 1955 hasta la caída de Saigón en 1975. Fue una guerra civil entre el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otras naciones, y el Vietcong del Norte, respaldado por la Unión Soviética y China. La Guerra de Vietnam se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría, donde las tensiones ideológicas y políticas entre el comunismo y el capitalismo se manifestaron en un conflicto violento que tuvo un alto costo humano y político para todas las partes involucradas.
1955-1988. Carrera espacial. La carrera espacial fue una competencia durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por lograr la supremacía en la exploración del espacio. Comenzó en la década de 1950 y culminó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Ambas potencias compitieron por logros como el primer satélite artificial, el primer ser humano en el espacio, la primera sonda en otro planeta y la primera estación espacial. La carrera espacial tuvo importantes implicaciones políticas, tecnológicas y científicas, y marcó el comienzo de la exploración espacial moderna. 1962. Crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba fue un enfrentamiento político y militar en octubre de 1962 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. La crisis se desencadenó cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa estadounidense. El presidente estadounidense, John F. Kennedy, exigió la retirada inmediata de los misiles y estableció un bloqueo naval para evitar que se transportaran más armas a Cuba. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una posible guerra nuclear, que habría tenido consecuencias catastróficas para la humanidad. Finalmente, tras intensas negociaciones, la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba y a retirar sus propios misiles de Turquía. La crisis de los misiles en Cuba es considerada uno de los momentos más críticos durante la Guerra Fría y concluyó con un alivio mundial al evitar una confrontación directa entre las dos superpotencias. Consecuencias de la Guerra Fría. División del mundo en bloques. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, económica e ideológica que se desarrolló principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto el mundo se dividió en dos bloques principales. 1. Bloque occidental, liderado por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este bloque incluía países capitalistas y democráticos que abogaban por la economía del mercado, la libertad política y la propiedad privada. Algunos de los países clave en este bloque eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Canadá y Japón, entre otros. 2. Bloque del Este o bloque comunista. Liderado por la Unión Soviética, este bloque incluía países comunistas y socialistas que abogaban por la planificación central de la economía, el control estatal de la industria y la supresión de la propiedad privada. Algunos de los países clave en este bloque eran la Unión Soviética, China, Europa del Este, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, etc., y Cuba. Estos dos bloques estaban en constante confrontación, compitiendo por influencia política, militar y económica en todo el mundo. La división del mundo en estos dos bloques definió gran parte de la política internacional durante la segunda mitad del siglo XX, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, marcando el fin de la Guerra Fría. Descolonización de África y Asia. La descolonización de África y Asia durante la Guerra Fría fue un proceso complejo que estuvo influido por las rivalidades entre las potencias coloniales tradicionales y las superpotencias emergentes, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de las potencias coloniales europeas y el impulso de movimientos independentistas en las colonias aceleraron el proceso de descolonización en estas regiones. Durante la Guerra Fría, las superpotencias compitieron por influencia en los territorios recién independizados. Por un lado, Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban aliados entre los nuevos estados independientes para expandir su influencia y asegurar su apoyo en la confrontación global. Esto llevó a una serie de conflictos y guerras civiles en países recién independizados, que a menudo se convirtieron en escenarios de la lucha por la influencia entre las superpotencias. En muchos casos, los movimientos de independencia en África y Asia buscaron apoyo de las superpotencias para consolidar su poder, lo que a su vez contribuyó a polarizar aún más las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. La descolonización en estas regiones finalmente trajo consigo un cambio significativo en el equilibrio de poder global y sentó las bases para nuevas dinámicas geopolíticas en el mundo postcolonial. Disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y el quiebre soviético. El sistema comunista ruso tenía su propia evolución en su territorio, donde se iban sucediendo en el poder líderes del Soviet Supremo, que enfrentaban crisis internas, ya sea por la lucha por el poder dentro del Partido Comunista o la disidencia de la gente. Sobre todo los intelectuales rusos que criticaban la falta de democracia y la represión del régimen.
Los países del bloque soviético también buscaban más libertades, mejores condiciones y que su nación quedara libre del dominio y militarismo de la URSS. Al inicio del modelo soviético, la URSS fue teniendo una recuperación de su economía. Los niveles de alfabetización impulsaron su desarrollo científico y tecnológico. Por el paso de los años, los gastos en el armamento, el apoyo a otros países en las guerras y una mala administración cambiaron la situación. La economía soviética comenzó a estancarse y las críticas al sistema se hicieron cada vez más fuertes. La gran burocratización del Estado, la corrupción de muchos líderes socialistas y el ímpetu de la nueva generación, que desde los movimientos de 1968 promovía el cuestionamiento del orden de bloques, contribuyeron a la caída del bloque soviético y del propio muro de Berlín, uno de los mayores símbolos para la división del mundo bipolar. Fue tan crítica la situación de abasto en muchos países del bloque comunista, que era común ver largas filas de gente que por horas esperaba surtir vales para la adquisición de lo más indispensable, por lo que se decía: somos una superpotencia, pero no hay con qué limpiarse después de ir al sanitario. Sí, hasta eso escaseaba. El papel sanitario. Por estos motivos, el líder del gobierno y sus ministros crearon dos programas, el Glasnost y la Perestroika. La primera se concentraba en liberalizar el sistema político, la segunda en reestructurar el sistema económico soviético. De 1983 a 1989, los acontecimientos que finalizaron con la caída del bloque comunista se precipitaron. Legado de la Guerra Fría. Impacto en las relaciones internacionales. La Guerra Fría tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales en el siglo XX. Esta confrontación política, económica e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se extendió aproximadamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 90, afectó a las naciones de todo el mundo de diversas maneras. Aquí se mencionan algunas. 1. Bipolaridad en las relaciones internacionales. La Guerra Fría dividió el mundo en dos bloques, encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que dio lugar a un equilibrio de poder bipolar. Esto influyó en cómo los países interactuaban y formaban alianzas. 2. Carrera armamentista. Ambas superpotencias compitieron por desarrollar y acumular armamento nuclear y convencional a una escala sin precedentes. Esto generó tensiones y desconfianza entre los países, así como un temor constante a una guerra nuclear. 3. Guerras proxy. En lugar de enfrentarse directamente, Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron conflictos en diferentes regiones del mundo, como Corea, Vietnam, Afganistán y América Latina, utilizando otros países como peones en un tablero de ajedrez global. Diplomacia de la distensión. A pesar de la confrontación constante, también hubo momentos de diálogo y cooperación entre las dos superpotencias, lo que llevó a la firma de tratados de control de armas y esfuerzos para reducir las tensiones, un proceso conocido como distensión. 5. Formación de alianzas militares. Para contrarrestar la influencia de sus respectivos adversarios, Estados Unidos creó la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras que la Unión Soviética estableció el Pacto de Varsovia, lo que llevó a una militarización de Europa y otras regiones. 6. Descolonización y nuevos actores en la política mundial. Durante la Guerra Fría, muchas colonias lograron la independencia y se convirtieron en nuevos actores en el escenario mundial. Estos países a menudo se vieron obligados a alinearse con una de las superpotencias, lo que influyó en su desarrollo político y económico. En resumen, la Guerra Fría moldeó las relaciones internacionales durante varias décadas, generando tensiones, conflictos y alianzas que influyeron en la política mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Repercusiones en la política actual. Las repercusiones en la política actual después de la Guerra Fría han sido significativas y han dado forma al orden mundial contemporáneo. Algunas de las principales repercusiones incluyen: 1. Multipolaridad. Con la caída del bloque soviético, el mundo pasó de un sistema bipolar, dominado por Estados Unidos y la URSS, a un sistema multipolar, en el que varios actores regionales y globales buscan ejercer influencia. 2. Globalización. La globalización se aceleró después de la Guerra Fría, con un aumento en la interconexión económica, cultural y social entre países y regiones. Esto ha tenido un impacto en la política al permitir una mayor cooperación y competencia a nivel internacional. 3. Aparición de conflictos regionales.
Tras la Guerra Fría surgieron y se intensificaron conflictos regionales en varias partes del mundo. Estos conflictos han desafiado los esfuerzos por mantener la paz y la estabilidad a nivel global. 4. Auge del terrorismo yihadista. Después de la Guerra Fría, el terrorismo yihadista se convirtió en una amenaza global, con grupos como Al-Qaeda y más tarde el Estado Islámico, llevando a cabo ataques en todo el mundo y desafiando la seguridad internacional. 5. Desafíos medioambientales y de seguridad. La degradación ambiental, el cambio climático y la proliferación de armas de destrucción masiva se han convertido en problemas importantes que requieren cooperación internacional para su abordaje. En resumen, las repercusiones en la política actual después de la Guerra Fría han sido diversas y complejas, y continúan moldeando las relaciones internacionales y la gobernanza global en la actualidad.